todos, con usted el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el match por el Campeonato del Mundo año 1927. José Raúl Capablanca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, defiende el título contra el aspirante a la corona mundial Alexander Alekhine, ruso-francés. Bien, este match se disputó desde el día 16 de septiembre al 29 de noviembre de 1927. Ya hemos visto la primera y segunda partida, la primera con una victoria de Alekhine y la segunda partida tablas. Las tablas en este match no corren. El primero que alcance las 6 unidades se proclama ganador, pero si Alekhine, Capablanca, digamos, lograba 5 puntos y empataba el match a 5, ya Alekhine no podía proclamarse campeón mundial de ajedrez. Tenía que ser con una ventaja de 2 puntos. Algo que curiosamente solicitó Fischer el año 1975 para enfrentar a Karpov y le fue negado. Bien, veremos a continuación la tercera partida jugada en el Club Argentino de Ajedrez el día miércoles 21 de septiembre de 1927. Corresponde a una defensa india de dama y es una partida realmente muy interesante y complicada de analizar. La vamos a ver. Alekhine con las piezas negras enfrentando al campeón del mundo Capablanca con piezas blancas. Capablanca inicia el juego con D4, Alekhine responde con caballo F6, caballo F3, B6, G3. Otra continuación con numerosos adherentes es la jugada C4, alfil B7, caballo C3, E6, dama C2 o alfil G5. Como derivaciones a esta línea tenemos alfil F4, la movida del maestro mexicano Torre, y alfil G5, movida del gran maestro Grunfeld. Entonces volvemos. G3, juegan las blancas. Alfil B7, las negras. Alfil G2. C5, juega Alekhine. Esta línea de juego para las negras fue introducida por Ninzowitsch en su partida con Rubinstein en Marienbad el año 1925. Después fue adoptada por varias veces por Grunfeld y otros maestros. Tenemos enroque corto. Lo mejor, mientras que D por C5, B por C5 da a las negras un juego fácil con C4, G6, caballo C3, tenemos alfil G7, enroque corto, y ustedes pueden darse cuenta que es muy parecida a la apertura inglesa variante simétrica. Eso corresponde a Rubinstein Ninzowitsch en Marienbad el año 1925. Capablanca empleaba una jugada de desarrollo, mientras que Rubinstein continuó con la línea, ¿no es cierto?, que hemos mostrado, peón por B por 6, C4. Bueno, después había G6, B3, alfil G7, alfil B2, enroque corto, caballo C6, caballo C3, A5, amenazando jugar A4 si las blancas juegan su caballo de dama. Dama D2, D6, es otra línea donde tenemos una posición muy similar a la apertura inglesa por transposición de jugada. Pero volvemos a la partida. Enroque corto, C por D4. Esta movida que remueve un peón central y cambia el alfil rey blanco del fianchetto parece fuerte, pero el curso de la partida muestra que las blancas pueden rápidamente adquirir ventaja de las debilidades de las negras en el ala de dama. Más segura era E6, manteniendo un poco cerrada la posición.
La otra era G6, sosteniendo además la tensión central, parecía un poco preferible. Entonces tenemos C por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, D5. Jugada muy criticada por todos los comentaristas de la prensa diaria. La jugada obedece a un plan general excelente en el caso de poder llevarlo a cabo. Además, el doctor Alekhine probablemente quería evitar el llegar a una posición parecida a la nuestra contra el doctor Birman en el torneo de Nueva York año 1927, que resulta favorable a las blancas, comentaba Capablanca. Era un poco mejor haber jugado caballo C6, aunque las negras tendrían dificultades con el peón de la dama, o sea, el peón D, después de que las blancas jugasen C4. Esta jugada parece haber sido la causa de las dificultades de 5 ulteriores de las negras, atrasadas en su desarrollo y especialmente del ala del rey. Debieron comenzar por llevar su rey a un sitio más seguro antes de abrir el juego. Mejor era haber jugado, ¿no es cierto? Insistimos, la movida E6. Y si E6 y si C4, alfil E7, y la posición resultante hubiera sido parecida a la de Capablanca Birman en Nueva York 27. La continuación de esa partida, luego de una intervención de movida, fue, vamos a mostrarlo, caballo C3, enroque corto, bueno, acá hay una transposición, pero hay un pequeño detalle, transpuse erróneamente una de las jugadas, así que nos vamos a volver. Pero esa partida yo la comenté en otro de los videos, ¿eh? Ahí falta porque el peón de E4 queda suelto. Es cuando ya están los peones cambiados en esa línea, los alfiles cambiados, perdón. Entonces, pero para no atrasarnos vamos a continuar con el comentario. C por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, C5, claro, acá está la línea, es decir, me equivoqué de comentario, esta es la línea. Si caballo C6, C4 venía, entonces la línea de la partida era esta. Después E4, C4, alfil E7, caballo C3, enroque corto, E4, ahí estamos en la línea. Dama C8, B3, dama B7, F3, caballo C6, alfil B2, torre F D8. Y a pesar del asedio del peón D negro retrasado en la columna semiabierta, la partida fue tabla en la jugada 56. El procedimiento del negro en la apertura es difícil de entender. Juega como para crear serias debilidades en el ala de dama, mientras deja al rey, el ala de rey casi sin desarrollar. Capablanca toma inmediata y fuerte ventaja. Esta movida, ¿no es cierto?, da enseguida una iniciativa peligrosa a las blancas. Nos referimos nuevamente a la posición de 5. La línea recomendada por la teoría es G6, C4, alfil G7, caballo C3, dama C8, B3, dama B7, F3 y D5. ¿Ah? Y en la jugada 29, la partida corresponde a Bob Bini, campeón ruso, contra Capablanca en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, el año 1936. Y después de esta posición, que corresponde a la movida 11, en la jugada 29, ambos rivales convinieron en hacer tablas la partida. Volvemos a la posición, entonces, D5, veremos cómo Capablanca procura sacar ventaja de esta movida inadecuada por parte del aspirante.
C4, procura la acción diagonal de la dama, desaparecido el alfil dama contrario, mientras el rey negro esté en el centro del tablero, la jugada fundamental del plan ofensivo de las blancas y suficiente como para comprometer seriamente el juego del negro. Las negras jugaron E6. La continuación lógica, ¿no es cierto?, hubiese sido D por C4, que permita a las blancas iniciar un ataque peligroso. ¿Es algo mejor? O sea, la continuación, digamos, que sigue la partida permite un ataque peligroso a las blancas. Lo correcto era D por C4, dama A4 jaque, dama D7, dama por C4. Si caballo B5, seguía dama C6 jaque, F3, caballo FD7 seguido de A6, con buena posición de las negras. Entonces, si dama por C4, entonces dama D5 jaque, si dama B7, F3, E5, caballo B5, caballo C6 con igualdad. Entonces, dama D5, dama por D5, caballo por D5, E4, y esto es netamente favorable a las blancas. Tienen mejor desarrollo, el flanco del rey de las negras no se ha movido y las piezas blancas salen rápidamente y tienen más espacio, mejor posición. Entonces, después volvemos a la partida. Después de E6 veremos cómo Capablanca explota esto. Dama A4 jaque, dama D7. No se puede jugar. A ver, si caballo D7 venía C por D5, E por D5, alfil G5, con gran ventaja para las blancas. Entonces, dama D7, ofreciendo cambio de dama, caballo B5, caballo C6. Hay que tapar esta diagonal porque la amenaza del blanco es caballo C7 jaque. Y estando la dama en D7 no podría capturar el caballo blanco si la diagonal estuviese despejada, ya que la dama blanca en A4 estaría clavando la posición de la dama negra en D7. Entonces tenemos C por D5, E por D5. Débil sería, ¿no es cierto?, ahora jugar dama por D5, jaque, o caballo por D5, a causa de E4, seguida de torre D1, con ventaja de posición, ya que si dama D5 se encontraría con E4, dama D7, torre D1, dama B7, alfil F4, torre C8, torre C1. Si alfil C5 se encontraría simplemente con torre por C5, seguido de caballo D6, ganando la dama negra. Entonces, si A6, perdón, torre C1, A6, y las blancas mantienen una posición con ventaja. Entonces tenemos, volvemos, E por D5, alfil F4, torre C8, torre C1. Esta movida es muy fuerte y ya se asegura una ventaja material. Alfil C5. Las blancas amenazaban ganar mediante la jugada caballo C7. Vamos a usar nuestra imaginación con la jugada caballo C7, torre por C7, alfil por C7, dama por... Esta es la amenaza. Caballo C7, torre por, alfil por C7, ¿no es cierto?
dama por C7 y torre por C6. Esa es la amenaza. Por lo tanto, la jugada realizada, alfil C5, intercepta la acción de la torre blanca, parece forzada y fue considerada como tal por la mayor parte de los críticos. No obstante, no puede impedir la pérdida de material. La mejor chance era la jugada caballo E4, analizada por varios maestros. Si caballo E5 y si caballo C7 jaque, a ver, viene acá torre por C7, alfil por C7, caballo C5, dama F4, caballo E6, dama A4, caballo C5 y sería tabla por repetición de movida. Por eso la mejor jugada con las blancas era la continuación B4. Y la mejor respuesta a las negras, alfil D6. Alfil por D6, caballo por D6, caballo 1 C3, caballo por B5, sí, D4, torre D1, caballo por B5, caballo por D5, dama D5 jaque, E4, dama por E4, rey G1, con ventaja, y las negras pierden por lo menos la calidad por la amenaza que hay, ya sea de que caiga la dama con torre de E1 y caballo D6. ¿Ah? Entonces, importante esa línea. La otra, si en vez de caballo por B5, jugar D4, torre D1, caballo por D5, caballo por D5, dama D5 jaque, E4. Bueno, esta ya la vimos, disculpen. Entonces sí, la otra era esta, 16 en roque corto. Entonces se encuentra con caballo por D5, caballo por D4, caballo por D6, dama por A4, caballo E7 jaque, rey H8 y caballo por F7 con ataque de mate de las blancas. O sea, hay una cantidad de líneas impresionante. No los voy a confundir tanto. Entonces, veamos lo que jugó Alekhine. Alfil C5. Después de una larga cavilación, jugó esa. Y se encontró con esta muy buena jugada de cama blanca. B4. Probablemente Alekhine, algo ansioso por terminar el desarrollo de su flanco de rey, no hizo todas las consideraciones del caso, comentaba capa blanca. Aun cuando después de caballo E5, en vez de alfil C5, por parte de las negras, caballo E5, capa blanca consideraba que las blancas tenían una ventaja manifiesta. Entonces, alfil por B4. No se puede hacer otra cosa. Si caballo por B4 viene lisa y llanamente caballo D6, si usted captura alfil por D6, viene torre por C8, jaque, y la dama no puede recapturar la torre porque está clavada la posición de la dama blanca en A4. Y si A6, caballo C7, ambos con ventaja decisiva de las blancas. Entonces, alfil por B4, torre por C6, torre por C6, dama por B4, caballo E4, necesaria, estaban amenazadas de caballo D6, jaque por parte de las blancas. Caballo D2, caballo por D2, dama por D2. A cambio de una calidad, las blancas tienen dos piezas menores. En roque corto, después de grandes dificultades, las negras han conseguido terminar su desarrollo. Torre D1,
el método más seguro de hacer eficiente la ventaja a las blancas. E4, que parece a primera vista como más fuerte, tiene serios inconvenientes, comentaba Capa Blanca. ¿Ah? Pero esta es mucho más seguro, donde se amenaza capturar el peón y las piezas blancas entran en juego. Torre C5, caballo D4, torre E8, caballo B3, torre C8, para poder tomar el peón E si las blancas toman el peón D en este minuto. ¿Ah? Usemos nuestra imaginación. Si ahora dama por D5, dama por D5, torre por D5, torre por E2 y el juego blanco sería un tanto complejo por los peones pasados que quedarían en el flanco de dama y el peón pasado en el, digamos, los peones pasados negros en el flanco de dama. Con las dos torres sería complicado. Por lo tanto, Capablanca continúa con E3. Y Capablanca comentaba que la manera más directa de llevar el conflicto a una solución definitiva. Esta jugada fue hecha después de tomar en consideración todas las complicaciones que se presentaron más adelante. Dama A4, el único contrajuego, dándose cuenta de que la defensa vacía con torre E a torre D8 a duras penas tenía alguna probabilidad para las negras. Abandonan el peón D para ganar el peón A, creando de ese modo dos peones pasados en el extremo izquierdo del tablero. Y Alekhine, Capablanca acepta el reto. Dama por D5, torre C2. Entonces, con esta jugada de dama por D5 es una magnífica combinación. La jugada realizada inicia un ataque tan decisivo como inesperado contra el ala de rey negro. Ninguno de los varios comentaristas que esa tarde estaban en el Club Argentino de Ajedrez a cargo del tablero mural donde se reproducía la partida a medida que se desarrollaba, previó la línea de juego elegida por las blancas para definir la partida. Un detalle interesante. ¿Ah? Entonces tenemos torre C2, no dama por A2 debido a torre A1 cayendo el peón, que están A7. Entonces, torre C2, torre D2, torre por A2. Según el doctor Alekhine, la jugada correcta habría sido dama por A2, que ofrecía también complicaciones interesantes, pero el resultado probablemente hubiese sido el mismo, comentaba Capablanca. Dama D7, torre F8, sí, torre E, C8, no servía debido a dama por C8 jaque, torre por C8 y torre por A2, ganando las blancas. Inmediatamente. Torre F8, torre por C2, dama por C2, caballo D4, y ahora la movida correcta, escogida por Alekhine en esta variante. Dama C5, dama por A7, y si alfil D6, dama D4, dama D5, mejor dicho, con unas tablas por jaque perpetuo, pero habría que jugarlo muy correctamente. Y si dama A7, no se puede por G5, cayendo una pieza. Hoy tenemos torre por A2, torre por A2, dama por A2, y acá tenemos una posición que yo, la primera vez que la reproduje en mi juventud, la encontré súper interesante porque realmente Capablanca jugó como los dioses. ¿Ah? Como el alfil y el caballo pueden ser superiores a una torre y una dama, es decir, una dama blanca con un caballo y un alfil contra una torre y una dama. El ataque que ejecuta Capablanca es realmente soberbio. Dama C6. La situación de la dama negra, tan alejada del centro de la refriega, ha de ser la causa primordial de la victoria y probablemente el factor decisivo que impulsó al campeón del mundo para entrar en la combinación que previó en su análisis. Según sus propias declaraciones, al hacer la jugada 19, torre D1,
En este momento Capablanca omite la jugada, digamos, todo esto cuando Capablanca jugó torre de 1, previó todo esto. Pero en este momento, después de dama por A6, A2, Capablanca omite la movida ganadora, que era dama D7, indicada por él mismo después de la partida, que le hubiera permitido ganar la torre. Pues si torre F8, alfil D6, y si dama por B3, alfil por F8, y no se puede capturar el alfil debido al mate en D8. Un detalle técnico muy importante. Entonces, dama C6, esto va a producir un alargue de la partida. Torre F8, caballo D4, rey H8, si F6, caballo S, y ganando rápidamente. El detalle está que F6 es para impedir alfil E5. Pero tal como menciono, después de caballo E6, ganando la calidad o más de poca jugada. Entonces volvemos a la posición del tablero. Rey H8 para darle un espacio a la torre. Alfil E5, buena jugada, la manera más enérgica de continuar la ofensiva. Las negras quedan sin recursos, comentaba Capablanca. Amenaza alfil por G7 jaque, rey por G7, caballo F5 jaque, rey G8, dama F6 ganando. Amenaza mate en G7 y también con caballo E7. Como en la primera fase de la partida el ataque al punto débil C7 con las jugadas 16 había asegurado la ventaja material, aquí el ataque a la casilla G7 determina el mate. Curioso. F6, caballo E6, buena jugada. Torre G8, y esto le hubiese maravillado, ¿no es cierto?, a Aaron Nilsson, la centralización de las piezas blancas. Alfil D5, D4 mejor dicho. H6, dando un aire. Ahora las blancas amenazan sacrificar el caballo, ¿no es cierto?, por caballo G7, seguido de dama por F6. Pero el blanco realiza la exquisita jugada H4. No se puede ir inmediatamente caballo por G7 debido a torre por G7, dama por F6, dama D5 jaque, rey F1 y dama G5 salvando la contingencia. Entonces, H4 impidiendo que la dama negra se ubique en esa casilla, dama B1, caballo por G7, ahora sí. Y ahora el negro camina por terreno pantanoso. Dama G6. Si rey por G7, dama por F6 jaque, rey H7, dama F7 y maten dos jugadas. Y si torre por G7, dama por F6, dama H7, dama E4 jaque, rey F1, dama D3 jaque, rey E1, dama B1 jaque, rey E2, dama C2, rey F3, dama C7, dama por H6 jaque, rey G8,
dama por G7 jaque, dama por G7, alfil por G7, rey por G7, rey E2 con un final ganado, ya que el rey negro detiene el avance de los peones, el rey blanco detiene el avance de los peones negros, y las negras no se pueden alejar del flanco de rey porque los peones blanquitos se van a coronar, ¿ah? Y está perdido este final de peones. Entonces, tenemos ya. Y la otra línea era dama F8, dama G8, nos referimos a esa. Dama G8 y alfil por G7, jaque, no se puede tomar el alfil porque la dama negra está clavada a G8. Volvemos, es una partida un tanto compleja, pero muy bonita, muy bien jugada por capa blanca. H5, dama F7. El ataque final es conducido por el campeón del mundo con rara elegancia, comentaban los comentaristas de la época. Caballo F5, rey H7. Si torre F8 venía caballo por H6, dama por H5, alfil por F6 jaque, rey H7, dama D7 con ataque de mate inmediato. Volvemos, rey H7, dama E4, si alfil por F6 sería un grosero error debido a torre F8. Entonces, dama E4, torre E8, dama F4, dama F8, si dama por H6 venía dama C7 jaque, rey G6, caballo H4 jaque, rey G5, dama G7, combate. Entonces, dama G6 y dama por G6 mate. Dama F8, caballo D6, torre E7, alfil por F6, ya la torre no se puede colocar en F7, dama A8 jaque, E4, buena jugada, torre G7. Las negras pierden material de todas maneras. Si en esta posición torre C7, dama F5 jaque, rey G8, dama G6 jaque, rey F8, dama por H6 jaque, torre G7 y dama por G7 mate. Entonces, torre G7, alfil por G7, rey por G7, caballo F5 jaque, jugada precisa, rey F7, y en esta posición la partida quedó aplazada hasta el día siguiente a las 6 de la tarde para ganar un día de descanso después de la dura brega. Al día siguiente el juego se reanudó con la siguiente jugada: dama C7 jaque, y las negras se rinden ante el mate inminente. Ahí usted puede ver cuál es el mate. Una partida extraordinaria por parte de Alekhine, muy bien, digamos, de parte de Capablanca, muy bien conducida. Alekhine comentó después de la partida, publicado en su libro del año 1936, a excepción de las 34 partidas en las que he jugado la parte final, se refería a la última partida del Campeonato del Mundo, en un estado de agitación muy comprensible, la tercera partida fue la única del match en la que no pude dominar completamente mis nervios. Desde luego, mi tratamiento de la apertura después de algunas jugadas satisfactorias dejaba mucho que desear. Era necesario, Alekhine acá nos vamos a referir. Él comentaba, era necesario jugar la movida 7
G6 decía, o bien dama C8, G6 o dama C8, en lugar de la jugada que hizo D5. Esto se hace más evidente en mi octava jugada, donde debí mover en lugar de, acá lo vamos a mostrar, 8 E6, sencillamente D por E4, dama A4, dama D7, y si caballo B5, dama C6 jaque, F3, caballo F, a D7, claro que esta línea la da otro maestro, pero Alekhine esta línea la da con esta jugada. Ahí lo vamos a colocar. Con igualdad aproximada de ambos juegos. De todas maneras, aún después de la jugada 13, acá estamos desmenuzando los comentarios de Alekhine, torre C1, las negras hubieran tenido excelentes posibilidades de igualar si hubieran jugado, en vez de alfil C5, situando esta pieza en prise, haber jugado caballo E4. Y bueno, y hemos visto que la respuesta caballo C7 hubiese sido un error en este minuto debido, ¿no es cierto?, a torre por C7, alfil por C7, caballo C5 y hubiese sido tabla. ¿Ah? Y en cuanto a 14, comentaba Alekhine, B4 hubiera sencillamente sido parada con alfil D3, dice, asegurando una defensa suficiente. Obviamente que este comentario está mal dado en el contexto, ¿eh? Entonces estamos 14 B4 ya no tiene razón esta jugada. Acá ya la posición es ganadora por parte de Capablanca, ¿eh? En todo caso, Capablanca, para mi gusto, jugó maravillosamente bien esta partida como un verdadero campeón del mundo. Destrozó a Alekhine igualando el match, quedando 1-1 y con las tablas, que las tablas no contaban, es decir, cada rival tenía un punto. Espero que les haya gustado esta partida porque realmente es muy hermosa y es muy complicada, ¿eh? Vamos a colocar la posición final en el tablero, dama C7. Ustedes pueden ver cómo el blanco obtuvo una cantidad de peones de ventaja, pero lo más maravilloso fue el manejo del alfil y el caballo para ejecutar la ventaja. Algo muy difícil, porque muchas veces ganar partidas ganadas es lo más difícil en ajedrez. Y acá José Raúl Capablanca dio una clase magistral de cómo jugar con las piezas menores contra una torre, ¿eh? Dos piezas menores, que indudablemente son superiores, pero hay que saber cómo hacerlo. Y esta es una clase magistral de cómo ejecutar una ventaja. Espero que les haya gustado la partida y nos estaremos viendo en breve con la continuación de este extraordinario match del año 1927 para los estudiosos que gusten conocer el juego de los más grandes jugadores del mundo y sobre todo si alguien quiere aprender un poco más sobre aperturas del peón dama, acá tiene este match para disfrutar de las aperturas del gambito de dama. Muy bien y hasta pronto.